Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista lunes 31 de julio, como lo he anticipado. Ya está conmigo Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y con ella vamos a hablar un poco del plan Defensoría Agostina. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos. Igualmente es un placer para mí estar con usted, con todos los amigos, amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos en esta tarde. Encantada y, bueno, felicidades porque hoy estamos de Día de los Periodistas, ¿verdad? Así que muchas felicidades a usted, a todo el equipo del canal, así como también a todos aquellos y aquellas que se dedican a esa noble labor de informar, de llevar la información a la ciudadanía para que puedan tener también su espacio de celebración y ojalá que los consientan mucho. Gracias a usted por el saludo y al equipo de prensa, extendiéndolo al equipo de prensa de Informa TVX que desarrollan este trabajo, editores, personas del máster, para que esta información llegue a todas las personas todos los días. Me gustaría que iniciemos la entrevista con esto, Presidenta. ¿Cuáles son los mecanismos que dispone la Defensoría del Consumidor para vigilar y verificar el cumplimiento de los derechos en esta temporada de vacaciones de agosto? La Defensoría se prepara, Carlos, con varias semanas de antelación para poder brindarle a la ciudadanía las seguridades en torno a aquellos aspectos que son clave en el consumo en esta temporada. Me refiero, por ejemplo, a toda la labor de verificación, vigilancia que realizamos de manera previa, tanto en establecimientos que proveen alimentos, bebidas, como también aquellos establecimientos que comercializan a través de promociones, ofertas en esta temporada, desde electrodomésticos, muebles, hasta asuntos tecnológicos como teléfonos, tablets, etcétera, y también otro tipo de servicios, porque muchos ofrecen servicios, por ejemplo, de transporte aéreo pasajeros, llamémosle boletos, oferta turística, paquetes vacacionales, etcétera. Hay una amplia oferta en este periodo y la Defensoría en las semanas previas a la que conmemoramos naturalmente las festividades del Divino Salvador del Mundo, pues venimos haciendo inspecciones, verificaciones, estamos controlando mucho lo de publicidad también. Entonces, esta labor nos ha llevado a que, por ejemplo, hemos capacitado a más de 423 empresas ya a esta fecha, con diversos componentes de la Ley de Protección al Consumidor, de tal manera de que cumplan con lo que la ley les dispone. Estamos hablando de 423 empresas de diferente tipo o género, desde pequeñas empresas hasta unidades económicas familiares que van a participar en los campos de feria, hasta también empresas debidamente y legalmente establecidas que son medianas e incluso algunas grandes empresas. Entonces, esta labor preventiva la venimos realizando desde hace varias semanas, algunas en coordinación con el Ministerio de Salud y otras propias de la Defensoría del Consumidor. Pero ya hemos iniciado desde el día viernes anterior, del día viernes 28, una atención especial para las personas que ya se encuentran de vacaciones y otros que inician vacaciones muy pronto. Estos dispositivos de atención incluyen una presencia con stand en la Feria Consuma, que tenemos en el pabellón centroamericano un equipo dispuesto para atenderle a los ciudadanos y a las ciudadanas, así como también vamos a tener a partir del día de mañana, que arrancan las festividades municipales, en el campo de feria del Estadio Cucatlán, también un equipo que cuenta con su stand ahí para poder atender a la ciudadanía. En ambas, digamos, campos espacios de feria, Carlos, tenemos equipo para realizar inspecciones, verificaciones, hacer constataciones de hecho, atender potenciales infracciones a la ley, avisos de infracción que nos dan las personas, así como también equipo que está habilitado con condiciones para resolver controversias de consumo, atender aquellas controversias que puedan presentarse
en el lugar mismo de los hechos. Y aprovechando esta mención que usted hace, Presidenta, me gustaría que hablemos un poco sobre eso. El campo de la feria y Consuma van a ser los lugares más concurridos o más visitados en la capital. Me gustaría que hablemos un poco qué recomendaciones deben de tener en cuenta todas las personas que vayan a Consuma o al campo de la feria para verificar que los productos que se les brinden sean de calidad y en el cumplimiento de la ley que verifica, ¿no?, y que cumple los derechos del consumidor. Una recomendación primaria es examine bien su presupuesto. Usted en estas temporadas vacacionales es recomendable que examine cuánto es la disponibilidad presupuestaria que tiene para poder invertir en productos, bienes o servicios. Hay que ser prudente en el manejo de los dineros de la economía familiar, porque después de las festividades también viene la realidad y hay que volver a reiniciar con todas nuestras normalidades, ¿verdad? Los cotidianos de gastos. Entonces, le recomendamos ser prudente, pero una vez usted ha identificado cuál es la cantidad que tiene disponible, que es prudente invertir en estas festividades, pues le recomendamos primero que cotice, que compare precios. Muchas veces estamos hablando de ofertas que no son tan ofertas y ahí le invitamos a que compare, por ejemplo, si usted está pensando en adquirir un mueble, un electrodoméstico, un aparato electrónico, que pueda verificar el comportamiento de los promedios de precios de este tipo de productos en el Observatorio de Precios de la Defensoría del Consumidor, que está habilitado. También usted puede identificar cuando ha cotizado, comparado y ve cuál es la mejor opción que tiene, pues le invitamos a que cualquier adquisición conserve los comprobantes de compra. Muchas veces en el momento de la emoción, aún en festividad, lo ponemos en cualquier lugar y resulta ser que ante un desperfecto, que ante un mal funcionamiento, ante un aparato, un bien, un mueble que puede resultar defectuoso, usted requiere un cambio, requiere una devolución, una compensación. Usted también es importante que conserve los tickets de compra, las facturas, que le permitan eventualmente tener una comprobación de que usted efectivamente adquirió ese producto en ese establecimiento, ya sea para que usted reclame directamente el establecimiento o si requiere colocar una denuncia en la Defensoría del Consumidor. También le invitamos a que además de verificar fechas de vigencia de promociones, verifique también fechas de vencimiento de productos, verifique cuáles son las condiciones en las que le están ofertando un determinado servicio, sobre todo en el tema de servicios turísticos, ¿verdad? Porque usted puede verificar desde el costo del transporte, qué incluye, qué no incluye una promoción, porque muchas veces uno decide por la imagen, por números grandes, redondos, y no especifica ahí cuáles son los contenidos reales que tiene esta promoción, este servicio. Entonces le invitamos a ser un consumidor acucioso, detallista, que se fije también en los detalles. Esto le va de forma previa a facilitar a usted y le va a dar mejores elecciones de compra. Esa actitud del consumidor creo que también es muy importante en esta temporada. Hemos hablado de las recomendaciones hacia los consumidores y son importantes tenerla en cuenta, ser acucioso, detallista, ver con detenimiento la información que se le ofrece, pero hablemos también de los proveedores. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los proveedores para facilitarle la información a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los consumidores? El primero de las obligaciones para proveedores y derecho para los consumidores es obtener la información completa, veraz y oportuna, dice la ley. Oportuna en el sentido es que no me la den después cuando ya he adquirido el producto. Oportuna es en el sentido de forma previa, antes de una decisión, haber obtenido toda la información que es relativa al producto, al bien o al servicio que estoy contratando. Este elemento es muy importante que los consumidores lo reclamemos, pero que también los proveedores entienden que es una obligación de ellos. Una obligación muy importante es el tener los precios de los productos, bienes y servicios a la vista. Esto es importante, ¿por qué? Porque los proveedores deben de saber que están obligados a cumplirle a los consumidores. El precio con el cual usted ofertó es el precio que debe
cobrársele en caja al consumidor, de tal manera de que no estemos frente a la realidad de que hay promociones, productos, bienes que se colocan a un determinado precio a la vista, pero cuando usted va a la caja tiene una diferencia de precio que generalmente no es beneficiosa para el consumidor, sino que es en perjuicio del consumidor. Entonces, ahí también el precio a la vista es importante porque a nosotros consumidores nos permite saber si nos están cumpliendo en debida forma. Por ejemplo, si usted va a un restaurante, usted ve que hay un producto que le ofrecen ahí un determinado plato en $5, en $7, eso debe verse reflejado así en la factura y no como en ocasiones ocurre que en el menú usted encuentra un plato a un precio, pero cuando va a cancelar en la factura le aparece incrementado el producto. Estas partes son importantes también que los proveedores se verifiquen que estamos frente a un cumplimiento de la ley. El producto vencido, ¿verdad? Los proveedores saben que están obligados a que todos los productos que están ofreciendo estén en debida vigencia, es decir, que no hayan caducado, que en este periodo, Carlos, siempre lo recomendamos porque, como dicen, no faltan aquellos que en las festividades quieren hacer su agosto, dice la gente, ¿verdad? Y colocan algunos productos a la venta que ya están caducados y que es prohibido por ley que lo comercialicen. ¿Y qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, que hacen ofertas o que dan ciertos tipos de promociones, pero las condicionan a la contraentrega de recibos, de documentos que acredite esto? Es como una práctica que suelen decir en letras grandes, aquí hay una oferta, una promoción, pero le piden a la persona una condición para que se cumpla esa oferta. ¿Qué pasa cuando hacen este tipo de prácticas, sobre todo en algunos bienes o servicios particulares como ropa, zapatos y cosas? Hay una especificación en la Ley de Protección al Consumidor que usted no puede condicionar la venta de un producto a la contratación de otro. Entonces, esta parte ya está regulada también en ley. Es decir, por ejemplo, si usted está condicionando esta oferta solo funciona solo si usted adquiere determinado, ese tipo de prácticas también es usual, es importante que los consumidores también estemos muy atentos a eso, pero también los proveedores apéguense al cumplimiento de la ley. Si usted tiene una duda, si usted tiene un interrogante, si su promoción tiene algún viso de ilegalidad, mejor pregunte a la Defensoría del Consumidor y nuestro equipo de inspectores podrá ilustrarle sobre aquellos compromisos que usted debe cumplirle a los consumidores y que ya está establecido en ley. La parte de observación a la publicidad engañosa, esa publicidad falsa, es una labor muy importante que realiza la Defensoría. La ley en esto, Carlos, es muy clara y es muy específica. Dice que ninguna publicidad podrá en su contenido inducir al error, al engaño, a la confusión a un consumidor. Y cuando eso opere, estamos posiblemente frente a un tipo de incumplimiento a ley que se denomina publicidad engañosa, publicidad falsa. Y ante una duda, digamos, en un respecto a esto, ya la ley señala de que se interpretará a favor del consumidor. O sea, también la ley dispone mecanismos para atender este tipo de casos. Antes de cerrar este bloque de la entrevista, Presidenta, me gustaría que hablemos también un poco sobre los proveedores de alimentos y bebidas, particularmente regresando un poco, que muchas personas van al campo de la feria, van a Consuma, adquieren bebidas, alimentos, y es importante que se conozca que para brindar esas bebidas y esos alimentos, particularmente con los alimentos, hay un cumplimiento de normas técnicas sanitarias. ¿Qué tipo de normas tienen que cumplir todos los proveedores para estos alimentos para evitar enfermedades o que se haga bajo un procedimiento salubre? Bueno, en primer lugar, la manipulación de alimentos requiere una instrucción, una autorización por parte del Ministerio de Salud. Las personas que se abocan a estos establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas deben verificar, Carlos, en primera instancia, que ese establecimiento tenga los permisos de autorización que le da el Ministerio de Salud. Eso le indica a usted, amigo o amiga, si se acerca a un establecimiento, que ese lugar ha sido debidamente inspeccionado, capacitado, instruido por el Ministerio de Salud en esas prácticas elementales
para el manejo de los productos alimenticios que garantizan que está cumpliéndose con las normas básicas de salubridad. En segundo lugar, usted puede observar, por ejemplo, si el manipulador del alimento tiene la debida cobertura de su cabello, por ejemplo, que hay redecita, sí, que tiene que no manipula el alimento al mismo tiempo que está haciendo las labores de cobro de los pagos, etcétera. Esos son indicios bien rápidos que un consumidor a simple vista puede ver, porque no toda la labor de preparación o de control de sanidad que se hace en los alimentos está a la vista del consumidor. Pero cuando usted ve ese tipo de prácticas, usted mismo puede ir señalando. Debo decirle que dentro de todos los requerimientos también se encuentran aquellas disposiciones para asegurar que los manipuladores tienen a la mano el lavado de manos, el lavado de todos los productos, bienes que preparan. Es decir, hay una serie de condicionamientos que deben de cumplirse. Y por otro lado, también hay especificaciones que están obligados. Por ejemplo, en un restaurante, cafetería, algún changarrito de venta de alimentos que tiene, debe de tener los productos debidamente conservados en temperaturas adecuadas, sí, que le permitan que los consumidores puedan tener un consumo seguro de este tipo de productos. Okay. Tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque me gustaría que toquemos aspectos relativos a la Defensoría del Consumidor. No necesariamente se vinculan al Plan Agostino, pero son actividades que son importantes tener en cuenta. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Continuamos platicando con Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y hablamos del Plan Defensoría Agostini y también lo vamos a hacer de algunas actividades de la Defensoría del Consumidor. Pero antes me gustaría que hablemos un poco sobre los establecimientos que brindan servicios, que brindan alimentación y una certificación que la Defensoría del Consumidor también da para que la gente lo tenga visible e identifique que ahí se hacen buenas prácticas para brindar alimentos y productos de calidad a los consumidores y consumidoras, presidenta. Así es, Carlos. En esta temporada también estamos colocando en todos los establecimientos que hemos inspeccionado y que se encuentran libres de hallazgos de incumplimiento de ley, un sticker que queda a la vista de todos y de todas. Por ejemplo, esto lo coloca el equipo de la Defensoría del Consumidor e incluye la fecha en que fue inspeccionado, qué aspectos fueron los que se verificaron y el debido cumplimiento. Este tipo de certificación se coloca únicamente a aquellos establecimientos que cumplen con de forma completa la inspección a la cual ha sido realizada por la Defensoría del Consumidor. Y le invitamos a los amigos, amigas, que cuando ven esta certificación, pues eso le puede dar un indicio de que ese establecimiento ha sido inspeccionado, ha sido verificado, que encontramos un hallazgo completo de cumplimiento a ley. Entonces, esa parte es importante que lo estamos aplicando, Carlos, perfecto, también para estimular las buenas prácticas que también las empresas pueden realizar, porque esta es una motivación también para que las empresas pequeñas, medianas, las unidades económicas, aun si son de índole familiar, puedan contar a la vista con esta certificación que entrega la Defensoría. Esto es un periodo nuevo, esto es una práctica nueva que estamos implementando. También para este periodo vacacional hemos implementado, Carlos, una novedad que le quería trasladar al público también, claro, y es una aplicación que se denomina Defensoría 2.0. Es una app que facilita a las personas el colocar denuncia. Esta aplicación está disponible, es gratuita, usted la puede descargar en el Play Store y también es habilitada en este momento para todo el sistema Android. Tenemos pendiente para el sistema de Mac, que va a salir en las próximas semanas, pero en este caso sí queríamos no dejar pasar que venía la festividad para colocarle ahí. ¿Por qué es importante, Carlos? Es una app que facilita a que usted desde su teléfono pueda colocar una denuncia, pueda enviar un aviso de infracción,
pueda obtener una ayuda, una asesoría de parte de la Defensoría del Consumidor y pueda obtener información que le es relevante. Por ejemplo, a través de este mecanismo usted podrá, desde el lugar donde se encuentra, en ese momento, indicarle cuál es la estación más próxima de la Defensoría del Consumidor donde puedo tener una atención, dependiendo, está georreferenciado, de esa manera usted puede encontrarnos con mayor facilidad. Además, una vez ingresada la información personal, donde usted detalla, ¿verdad?, su caso, presenta su denuncia, de inmediato usted recibe una confirmación en su correo electrónico y un técnico de la Defensoría del Consumidor le contacta en el primer día hábil siguiente a la fecha en la cual usted colocó su denuncia. A través de este mecanismo, usted va a poder dar seguimiento a cómo avanza su caso, cuál es el técnico, el nombre y el teléfono del técnico que le está atendiendo, cómo, si su caso ya se encuentra en avenimiento, si va a ser programado para una sesión de conciliación, es decir, toda la evolución de su denuncia, usted la va a poder dar seguimiento a través de esta aplicación. Esta es una intención, Carlos, de ir al encuentro de la ciudadanía, de cómo avanza también en términos tecnológicos nuestro país. Voy a decirle, mire, en el caso de nuestro país estamos hablando de más de 9 millones de teléfonos. Si nosotros contamos de quienes tienen acceso al teléfono móvil, estamos hablando de que el 92% de los hogares tiene acceso al teléfono. Además, estamos encontrando que entre 15 y 29 años está el grueso de la, digamos, la mayor cantidad de concentración del uso del teléfono móvil. Entonces estamos buscando también que con esta facilidad de avance tecnológico, pues nuestra institución puede estar siempre a la vanguardia, ¿verdad?, prestando servicios públicos de alta calidad. Estamos buscando mantener, ir al encuentro de la ciudadanía de una manera más fácil para que pueda encontrar los servicios de la Defensoría del Consumidor. Es interesante porque bajo esa aplicación, entonces, pregunto, las personas, por ejemplo, puede tomar alguien una fotografía y adjuntarla para la denuncia, por ejemplo, algo in situ, algo que ve directamente sobre una práctica no favorable, una mala práctica que puede afectar a los derechos de los consumidores. Alguien puede tomar una fotografía, registrarlo y automáticamente llega al sistema y posteriormente pues empieza el proceso de indagación o de investigación de la Defensoría. ¿Se puede hacer eso? Es correcto, eso es posible hacerlo de una manera ágil en este sistema, en esta Defensoría 2.0. También, Carlos, a través de este mecanismo usted está vinculado también al Observatorio de Precios de la Defensoría. Hay muchas otras aplicaciones que se ven mejoradas a través de este Defensoría 2.0, así que invitamos a la ciudadanía que haga uso de él, que lo descarguen, que exploren. De hecho, tenemos un equipo en la Consuma, en el pabellón centroamericano, donde hay un equipo de jóvenes voluntarios del programa Jóvenes con Todo, que son jóvenes pasantes en la Defensoría del Consumidor, que están haciendo demostraciones de cómo opera, de cómo lo puede descargar, de cuáles son las opciones que le da esta aplicación. Es decir, estamos tratando de que también la ciudadanía se apropie de estos recursos tecnológicos que nos facilitan indudablemente la atención, no solo en periodos vacacionales, sino también de forma permanente. Esto va a estar permanente. Esta es una aplicación que funciona a partir del viernes 28 que lo hemos lanzado, de forma permanente para la atención en lo cotidiano de la Defensoría del Consumidor. Perfecto. Ahora, Presidenta, me gustaría que toquemos aspectos vinculados siempre a la Defensoría del Consumidor. Dejamos de lado el plan de agosto de la Defensoría del Consumidor y me gustaría que toquemos algo que traíamos pendiente de la última conversación que usted nos estuvo acompañando en el set. Hablábamos un poco sobre la alimentación de los niños y niñas en los centros escolares. Y hace poco se ha presentado la regulación de tiendas y cafetines escolares saludables. Coméntenos un poco en qué consiste tal normativa, qué procesos define tal normativa para llevar alimentación saludable a los niños y niñas en los centros escolares. Esta es una normativa, Carlos, que responde a una realidad en nuestro país y es el incremento en la población infantil y jóvenes con problemas de sobrepeso y de obesidad.
tiene todas las labores de investigación nos llevan a que en los centros educativos es importante colocar una normativa que permita controlar qué tipo de alimentos están ingresando y que pueden estar influyendo no solo en el hábito de la dieta alimenticia, sino también en las consecuencias que está generando hábitos de consumo poco saludables. Esta es una tarea que corresponde al ámbito educativo, pero que también vincula necesariamente al ámbito familiar. Y esta normativa ya ha sido emitida, que corresponde también a una reforma a la Ley General de Educación que mandató al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a emitir esta normativa. ¿En qué consiste? ¿Qué contiene? Establece todos los parámetros científicos que determinan cuando un producto es alto en contenido de sal o sodio, cuánto es un producto alto en contenido de azúcar, cómo calcularlo, cuando es un producto con alto contenido de grasas. Estos tres elementos son básicos para asegurar que los productos que ingresen a los centros escolares tengan valores menores a esos límites, de tal manera que ningún producto que sobrepasa esos límites pueda ingresar a los centros educativos. Hay cosas, por ejemplo, hay productos como la gaseosa, que son alto contenido de azúcar. Que eso pronto, ¿verdad? Cuando entra ya en plena vigencia la normativa, van a tener dificultades para ingresar. Creo decirle que ese tipo de productos no van a poder ingresar más a los centros educativos. ¿Y esto qué significa? Significa que a propósito de los periodos de vigencia, la normativa ha sido emitida y da un periodo de 6 meses para que los establecimientos se adecúen a estos nuevos parámetros, a estas nuevas especificaciones que tiene la normativa, para que den un debido cumplimiento. Significa, estimados amigos, estimadas amigas, que ese periodo vence en diciembre, de tal manera que a partir de enero, que entra en funcionamiento el nuevo año escolar, esta normativa ya va a ser aplicable. Incluye, amigos, a sistema público, pero también el sistema privado. Sí. Es decir, la normativa aplica a todos los centros educativos, sean públicos, sean privados. Y esperamos, Carlos, que la colaboración también de la ciudadanía, de las familias, porque este es un tema que nos vincula a todos. En realidad debemos de ir dando pasos a que nuestros niños, nuestras niñas tengan una dieta alimenticia mucho más saludable que lo que tenemos ahora en muchos centros que usted conoce. Sí. Y que es una realidad donde las bebidas azucaradas como las gaseosas, como los jugos, estos que vienen enlatados, que algunos uno pensaría son saludables, como por ejemplo el té helado, pero las investigaciones que la Defensoría del Consumidor ha realizado es que a veces presentaciones de estos té helados tienen más alto contenido de azúcar que una gaseosa. Es decir, hemos observado y analizado que hay unos que hasta tienen 16 cucharaditas de azúcar en una presentación de 200 ml. Es decir, estamos frente a productos que realmente son nocivos para el consumo de nuestros niños y niñas. Entonces, esta parte es un tema que va a venir, que requiere colaboración de todos, porque también se fomenta y se debe fomentar, alentar el consumo de agua, el consumo de frutas, el consumo de otro tipo de productos que no tienen alto contenido en grasas, sodio, azúcar. Eso es un punto muy interesante, porque también implementar directamente esta normativa, Presidenta, va a significar cambios en los parámetros de comercialización. Es decir, van a aparecer, entiendo, nuevos proveedores o nuevas personas que van a ofrecer otros alimentos, y me llamaría la atención, no sé, en este campo más del lado más económico. Por ejemplo, a quienes se le abre la oportunidad a agroproductores o personas que comercializan frutas o el tipo de bebidas que se van a llevar para que los niños puedan tener una alimentación saludable. Y también hay otro aspecto, entiendo que en la normativa se menciona sobre el agua potable, ya de carácter obligatorio, que los centros escolares públicos y privados dispongan del agua potable para el consumo de la población que está en los centros escolares. Coméntenos un poco esto. Esto va a significar un cambio importante
como usted bien lo dice, que tiene que ver no solamente con el hábito de consumo, sino también de oportunidades para la misma localidad donde se encuentran los centros educativos, para poder estimular, fomentar iniciativas económicas que den cumplimiento a la normativa en aquellos productos que van a ser ofertados en estos centros escolares públicos y privados. Hay ahí una oportunidad importante, ¿verdad?, de fomento también a nuestra cultura gastronómica. Recordemos que también nuestro país tiene elementos culturales de una gastronomía que no es esta gastronomía de alto contenido de grasa, azúcar y de procesos saturados que realmente comprometen la salud, de productos ultraprocesados. Entonces, hay una oportunidad muy importante. El Ministerio de Educación va a dar también seguimiento a todo este tipo de compromisos que hay de contrataciones, de publicidades, de asignación de espacios para el funcionamiento de las cafeterías, tiendas escolares. Es decir, viene un trabajo muy intenso, muy arduo, entre varias entidades, Carlos, porque acá participa el Ministerio de Educación, participa cada centro escolar, sus autoridades, sus maestros, sus padres de familia, madres de familia, el mismo alumnado, como también otras entidades como el Ministerio de Salud. La Defensoría del Consumidor ha sido, digamos, pionera en este tema de venir discutiendo este tema de la alimentación saludable, del fomento de hábitos de consumo. Estamos participando de toda esta normativa que se ha emitido. Tenemos asignaciones dentro de esta normativa también para verificar funcionamiento y estaremos muy atentos a toda esta nueva cultura que estaremos implementando en los centros educativos. Tengo que cerrar la entrevista, me quedan solo un par de minutos, Presidenta, pero aprovecho. ¿Ha tenido reacción de las empresas, por ejemplo, las embotelladoras o las que producen boquitas, alguna reacción ante esto? Porque, digamos, uno de sus rubros o sus áreas de negocio más fuertes siempre ha sido los centros escolares, pero ahora esto significa una cultura, como usted mencionaba, diferente de consumo de alimentos, y eso significa que ya no van a estar en los centros escolares, pero buscarán estar en los alrededores. Entonces, ¿cómo lo ha podido prever la Defensoría del Consumidor ante las reacciones de este tipo de empresas que son empresas fuertes económicamente? Nosotros también creemos, Carlos, que ellos deben examinar bien el contenido de sus fórmulas, porque realmente hay algunos que tienen unos contenidos extraordinarios de azúcar, edulcorantes. No hemos hablado de los famosos edulcorantes, pero que ahora también tienen un rol muy importante. Estos edulcorantes no calóricos que son adicionados a bebidas como las gaseosas, por ejemplo, que si bien es cierto no engordan, tienen unos altos contenidos de aceleración del cuerpo en razón del contenido de azúcar que se ingresa al organismo. Es decir, hay una serie de aspectos que van comprometiendo mucho la salud. Ellos también pueden, es una oportunidad para que examinen también el tipo de producto que están comercializando, el tipo de control también que aplican al contenido mismo de estos valores de azúcar, sodio, grasas. Y déjeme decirle, Carlos, que en el mundo viene avanzando muy rápidamente este tipo de normativas y de regulaciones, dado que el problema del sobrepeso, de la obesidad, es un problema que no es solamente en el caso de El Salvador, es un problema mundial. ¿Cuál es el factor que está alertando a la misma OMS, Organización Mundial de la Salud? Es la enorme proliferación de enfermedades crónicas no transmitibles, como por ejemplo la diabetes, enfermedades renales, la hipertensión, cuyos efectos son provocados en gran parte por los alimentos que se están consumiendo. El azúcar, el sodio, las grasas son precursores de este tipo de enfermedades. Hay una labor muy importante que se está realizando en el mundo ahora. Hay países que ya tienen regulaciones, como por ejemplo México, en América del Sur, usted notará Ecuador, Bolivia, Chile, están ingresando muy rápidamente a tomar medidas de este tipo, de tal forma de que contravengan, que se permita a los usuarios, consumidores de los alimentos, alternativas más saludables, que no nos comprometan con ese tipo de efectos
altamente nocivos para nuestra salud. Perfecto, quiero agradecerle por habernos acompañado y darnos un poco varias de las ideas y de los proyectos y actividades que está desarrollando la Defensoría del Consumidor. Nos ha acompañado Yancy Urbina, presidente de la Defensoría del Consumidor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Carlos, y aprovecho para desearle a todos los capitalinos, capitalinas y a nivel nacional también unas felices fiestas agostinas, que tengan la oportunidad de disfrutar, descansar sanamente y con prudencia, ¿verdad?, para conservarnos felices y contentos para lo que sigue, que es el día a día en la vida nacional. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.